Alfredo, Fernando y Mauricio. Bueno, en la materia métodos numéricos vamos a hablar sobre dos temas, las cuales son Gauss-Seidel y mínimos cuadrados de segundo orden. Bueno, pues yo, allá en las Islas José Mauricio, les voy a hablar sobre el tema Gauss-Seidel. El método Gauss-Seidel es un método iterativo utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método se llama así en honor a quienes inventaron este método, las cuales son los siguientes matemáticos: alemanes Carl Friedrich Gauss y Philipp Ludwig von Seidel. Estos dos matemáticos tienen el nombre en el método. Gauss de alemán es Carl y Seidel de Philipp Ludwig. Empezaremos primero por Johann Carl Friedrich Gauss. Nació el 30 de abril de 1777 en Ducado de Brunswick, Alemania, y falleció el 23 de noviembre de 1855 en Göttingen. Fue un matemático, astrónomo, geodésico y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos campos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Todas estas ramas de la matemática lo ayudaron a ser considerado el príncipe de las matemáticas y el matemático más grande desde la antigüedad, pues Gauss ha tenido una influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia y es considerado uno de los matemáticos que más influencia ha tenido en la historia, o hasta se podría decir el más influyente en la historia de las matemáticas. Gauss fue reconocido como un niño prodigio, pese a provenir de una familia campesina de padres con poca cultura. Y no es como muchos pensamos de que su madre era lista en las matemáticas y su padre era físico. Pues no, ya que su madre sabía leer, aunque no sabía escribir. Su padre sí sabía escribir, pero en cuanto a las matemáticas, no pasaba de la aritmética más elemental. Existen muchas anécdotas acerca de su asombrosa precocidad e inteligencia de Gauss. Hizo sus primeros grandes descubrimientos en el bachillerato siendo apenas un adolescente, como las siguientes, pues asimiló muy rápido la aritmética elemental. Él mismo dijo que aprendió a calcular antes que hablar. Esto pues nos da a entender que desde que nació ya tenía esas capacidades de ser el niño prodigio. A los 14 años, con la ayuda económica de Brunswick, en una escuela de élite llegó a dominar el griego y el latín en muy poco tiempo. La siguiente es que ya había descubierto su ley de mínimos cuadrados, lo que indica el temprano interés de Gauss por la teoría de errores de observación y su distribución. Tiempo después, regresó a su ciudad, Brunswick, a 1798, pero sin haber recibido ningún título en la universidad. Pero su primera obra maestra fue Disquisiciones aritméticas. Este es como el libro y el trabajo de su vida, pues ya estaba casi lista, aunque no se publicó por primera vez hasta 1801. Está dedicado a un tratado de la teoría de números en el que sintetiza y perfecciona todo el trabajo previo en esta área que consta de 8 capítulos. Bueno, pues aquí básicamente Gauss ya había dominado la aritmética elemental tan rápido y dominar la lengua griega y latín, dando aportaciones de su ley de mínimos cuadrados y su libro. En la madurez de Gauss, demostró que se puede dibujar un polígono regular de 17 lados con regla y compás. Primero, en probar rigurosamente el teorema fundamental del álgebra. Esta demostración y entre otras lo motivaron a publicar su libro y fue nombrado 34 años después director del observatorio de Göttingen. Siendo ya director de Göttingen, en 1835 formularía la ley de Gauss, pues este método resuelve ecuaciones lineales con las variables desconocidas, siendo muy simple y se usa en computadoras digitales para la computación, llevando a cabo el método Gauss-Seidel, claro, con compañía de Jacobi. Bueno, mi nombre es Cuthberto Javier Salazar Martínez y continuando con la exposición, otro de los importantes matemáticos que antecedieron al método de Gauss-Seidel fue Carl Gustav Jacob Jacobi, un matemático alemán nacido en Berlín, Alemania, en 1804 y fallecido en 1851. Fue hijo de una familia de banqueros de origen judío. Estudió en la Universidad de Berlín, donde se doctoró en 1825.
Sus trabajos más relevantes se produjeron en el campo del álgebra, donde se enfocó principalmente en estudiar la resolución de cada uno de los métodos numéricos de ecuaciones lineales, para darle sentido y hacerlas un poco más entendibles. Como dato importante, también introdujo y desarrolló el concepto de determinante, aplicándolo asimismo al estudio de las funciones de variables múltiples. Se sabe que el método de Gauss-Seidel es la modificación del método de iteración de Gauss, pero ¿qué es un método de iteración o un método iterativo? Pues es un método que se enfoca principalmente en llegar a la solución de un problema matemático basándose fundamentalmente en posibles aproximaciones a la solución correcta de la operación matemática, comenzando especialmente desde una principal estimación en su inicio. El método de Gauss-Seidel recorta sustancialmente el número de iteraciones a realizar para obtener una cierta precisión en la solución. Evidentemente, los criterios de convergencia son también similares a los de Jacobi. En estos métodos, el valor desconocido reduce inmediatamente el número de iteraciones. El valor calculado reemplaza el valor anterior solo al final de la iteración. ¿Para qué sirve y en qué se aplica el método de Gauss-Seidel? Te sirve para resolver ecuaciones lineales siendo compatibles determinados. Requiere de la verificación de un criterio de convergencia, comúnmente conocido como diagonal pesada, o que sea diagonalmente dominante. Son alternativas interesantes para hacer programas por su relativa simplicidad. Esto lleva a cabo que son los equivalentes en la solución de sistemas de ecuaciones lineales al método de aproximaciones sucesivas en la solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes. Básicamente es para obtener una ecuación recurrencia y proponer un vector solución inicial. Posteriormente se deben realizar las iteraciones necesarias hasta que las diferencias entre dos vectores consecutivos cumplan con una tolerancia predefinida. Se aplica para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales y consiste en transformar un sistema en otro sistema escalonado y resolver este último. 3. Bueno, para empezar con el método de Gauss-Seidel, tenemos este sistema de ecuaciones donde lo primero que tenemos que hacer es checar que sea convergente, o sea que sea diagonalmente dominante, y en este caso, si no, como no lo es, lo podemos reordenar cada ecuación. En este caso, primero iría 9x más 2y menos z igual a menos 2. Después continuaría el lado de la y. En este caso sería 8y, que es el mayor. Tenemos que 7x más 8y más 5z igual a 3. Y ya por último en la z tenemos que 10 es el que tiene mayor, entonces va por último 3x más 4y menos 10z igual a 0. Una vez teniendo el sistema de ecuaciones ordenado, propondremos valores para cada incógnita, que en este caso comenzaremos con 0. Una vez teniendo cada valor asignado, empezaremos a despejar cada incógnita de cada ecuación. En la primera tomaremos x, la segunda y la tercera z. Una vez teniendo ordenadas las ecuaciones, definimos valores iniciales para cada incógnita. Después comenzaremos a despejar cada incógnita en cada una de las ecuaciones. Comenzamos con la primera. Aquí le pones segunda. En el caso de x,
0.56, 99, 4. Es recomendable tomar 4 decimales para que sea un cálculo más cercano, y si se puede manejar en fracciones mejor. Y una vez teniendo los cálculos de x y y, tomaremos esos valores para sustituir en la última ecuación. Bueno, una vez obtenidos los resultados, tenemos que x vale menos 2 novenos, y 0.56994 y z menos 0.43889. En este caso serán los valores nuevos que tomaremos para nuevamente sustituir. En este caso, una vez obtenidos estos resultados de las incógnitas en estas iteraciones, sustituiremos en las ecuaciones originales para ver qué tan aproximados estamos a los resultados. En este caso, resolviendo esto nos da menos 1.2, lo cual, como podemos observar, aún estamos algo retirados de los resultados. Entonces tendremos que hacer más iteraciones que en otro momento haremos. En la segunda, igualmente tomando los valores medidos, sustituimos en la segunda y esto nos da como resultado 3.51. Lo cual igualmente estamos algo retirados del resultado. Y en la última, nos da como resultado podemos ver que si nos acercamos un poco más al valor que es. Entonces realizaremos más iteraciones.
es igual al valor absoluto de x a la n más 1, subíndice n más 1, menos x subíndice n. Esto se obtiene de la siguiente manera. Tenemos este caso de x, que podría considerarse como x2 menos el resultado anterior de la iteración, que es x1, el valor absoluto de esto. Entonces sería menos 0.3975 menos los 2/9. Bueno, teniendo con esta fórmula ya pudimos calcular el error aproximado de x, que es menos 0.17753, el error aproximado de y, que es 0.4277, y el error aproximado de z, que es 0.11849. Y una vez obtenidos los resultados de x2, y2 y z2, para sacar más iteraciones, lo único que tendríamos que hacer sería tomar el valor de y ponerlo en su lugar, bueno, sustituir en la ecuación, y una vez el resultado obtenido de x, lo tomaremos para sustituirlo en la segunda ecuación y tomaremos el valor de z2 que tenemos para sacar el resultado, y este resultado de y también lo tomaremos junto con x para sustituir en la tercera y esta vez obtener el valor de z. Y con esto podemos sustituir en la ecuación original con los resultados obtenidos y veremos que el resultado es más aproximado al que se espera obtener. Continuando con los ejemplos de Gauss-Seidel, tenemos este sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, que nos dan los valores de 8x más 4x menos 2x es igual a 24, 3x más 6x menos x es igual a 13, 2x menos 2x más 6 es igual a 16. Despejando, quedaría x1 es igual a 24 menos 4 menos 2 entre 8, x2 es igual a 13 menos 3 más x entre 6, y x3 es igual a 16 menos 2x más 2x entre 6. Ahora sí, dándole valores de 0 a las x, tenemos la integración 1 que es x es igual a 24 menos 4 que multiplica 0 menos 2 que multiplica 0 entre 8 nos da un valor de 3. Entonces el valor de x1 lo modificamos en la segunda fórmula, que quedaría x sería igual a 13 menos 3 que multiplica 3 menos 1 que multiplica 0 entre 6 nos da un valor de 0.666. Entonces esto lo sustituiremos en la tercera fórmula, que se quedaría igual a x es igual a 16 menos 2 que multiplica 3, el valor de la x1 que está aquí arriba, menos 2 que multiplica 0.6666, que es el valor de la x2 que nos dio aquí arriba, nos da un igual a 1.8888. Continuando con la segunda iteración, nos quedaría igual como si fueran como la vez pasada, es igual a x1 es igual a 24 menos 4, pero ahora sustituimos al 0.6666 menos 2 que multiplica el 1.8888, que nos dieron, son los valores que nos dieron en la iteración 1, entre 8 nos da un total de 3.1388, que vamos a sustituir en la segunda fórmula en el valor de x1. Eso nos quedaría x2 sería 13 menos 3 que multiplica 3.1388 menos 1 que multiplica a 1.8888, que es el valor que nos dio en la fórmula pasada, entre 6 nos da un valor de 1.9120. Y en la tercera fórmula utilizaremos los dos valores que nos dieron arriba para sustituirlos. Entonces nos quedaría x es igual a 16 menos 2 que multiplica 3.1388 menos 2 que multiplica a 1.9120 entre 6. Esto nos da un valor de 1.9243. Y continuamos con las iteraciones hasta llegar a una tolerancia de 0.0001. Aquí ya tenemos una tabla resumiendo todas las iteraciones que debimos haber hecho. Y nos damos cuenta que en la iteración aproximada de 9 es donde tenemos ese valor de 0, ese error de 0.0001. Yo le continué para ver si cambiaba algún número o algo así, pero ya vi que no. Entonces este sería el valor, sería hasta la iteración número 9 aproximadamente.
Ahora veremos el método de mínimos cuadrados. En esta sección divagaremos mediante su historia, qué es, para qué sirve. Bien, el origen de este método fue en la astronomía, donde originalmente se utilizó este método y se aplicó para identificar las trayectorias de cuerpos celestes. También se aplicó para resolver problemas importantes de la geodesía. En Europa, aproximadamente entre los años de 1735 a 1790, los científicos de la época se interesaban en determinar la forma de la Tierra, ya que se pensaba que la Tierra no era una esfera perfecta, ya que debido a la gravedad afectaba de forma diferente a un péndulo según el sitio donde este oscilaba, y que por lo tanto la Tierra sería achatada o en los polos en el Ecuador, pero se tenía la certeza de dónde era, donde ahora actualmente ya sabemos que es achatada por los polos. Newton también en su libro de Los Principia de 1678 demostró matemáticamente que la Tierra es achatada por los polos. En esa época, para determinar la forma de la Tierra, que se planteaba dos métodos principales, en el cual uno se daba mediante el experimento con dos péndulos y el segundo consistía en lograr medir el arco meridiano terrestre. El jesuita Giuseppe Lugiero Boscovich se basó en el método de mínimos cuadrados de Legendre para hacer las mediciones del arco meridiano. Este método consistía en resolver un sistema de ecuaciones donde la cantidad de ecuaciones es mayor que la cantidad de incógnitas. Y finalmente, en 1790, la Academia de Ciencias de París definió como la unidad de longitud a la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, esta como actualmente conocemos como el metro, y con esta definición se logra consolidar el sistema métrico decimal. Y así fue que en 1805 el francés Adrien-Marie Legendre publicó su libro Nuevos métodos para la determinación de las órbitas de los cometas. En un apéndice agregó el método como una herramienta analítica para ayudar a los astrónomos a determinar la trayectoria de los cuerpos celestes. Sin embargo, hubo un evento anterior a la publicación de este libro, y es que en 1801 el astrónomo Joseph Díaz descubrió el asteroide Ceres, donde actualmente sabemos que este asteroide es un planeta enano que se encuentra en el cinturón de los asteroides entre Júpiter y Marte. Y bueno, en el inicio Peasi logró identificar y realizó algunas mediciones de su posición. Sin embargo, estas no fueron suficientes para determinar su trayectoria y su escala frigorífica. Además de que Gauss, quien con estos datos logró calcular la trayectoria del asteroide, utilizando un método equivalente al de Legendre, el método de mínimos cuadrados, es donde seguramente encontraron esto de manera independiente. Sin embargo, Gauss publicó hasta 1809 el método en su libro Movimiento teórico de los cuerpos celestes, y en él da un enfoque estadístico al método de mínimos cuadrados, cosa que no había hecho Legendre. Además de que esta situación causó una discusión sobre la autoría del método de mínimos cuadrados, y hubo una disputa importante para determinar a quién se le atribuye la autoría de este método. Y bueno, la discusión todavía tiene actual persistencia, pero a cierta perspectiva se puede decir que el francés Étienne-Marie Legendre desarrolló el mismo método de forma independiente en 1805, y en 1829 Gauss fue capaz de establecer la razón del éxito maravilloso de este procedimiento. Simplemente el método de mínimos cuadrados
es óptimo en muchos aspectos. El método de mínimos cuadrados se utiliza para calcular la recta de regresión lineal que minimiza los residuos. Esto es las diferencias entre los valores reales y los estimados por la recta. Se revisa un fundamento y la forma de calcular los coeficientes de regresión con este método. Además, es una técnica de análisis numérico en la que dados un conjunto de pares se intenta encontrar la función que mejor se aproxime a los datos, es decir, un mejor ajuste, donde existen numerosas leyes físicas en las que se sabe de antemano que dos magnitudes donde x y se relacionan a través de una ecuación lineal donde y igual a x más b, donde las constantes b, que es el orden en el origen, y a, que es el pendiente, estas dependen del tipo de sistema que se estudia. Y a menudo son los parámetros que se pretende encontrar. El ajuste también supone que los datos ingresados están afectados en ciertos grados de errores debido al modelado, por lo que no resulta indispensable que la curva de ajuste correspondiente pase exactamente por los puntos que representan los datos, sino que en promedio la aproximación sea óptima de acuerdo a un cierto determinado criterio, denominado criterio de ajuste. Y también sabemos que algunas de estas desventajas de este método sería de que solo sirve para ajustar los modelos lineales o que requiere al menos 10 mediciones bajo las mismas circunstancias experimentales, tales como resultados que deben ser descritos por una distribución de probabilidad conocida. Y la más común es la distribución normal o gaussiana. Y se requiere de algún tipo de cálculo el tipo de cálculo. De lo contrario, si no, esto es muy engorroso. Este, pero sus ventajas serían de que es objetivo, solo depende de los resultados experimentales, además de que proporciona intervalos pequeños de error y una estimación probabilística de la ecuación que representa unos datos experimentales y es reproducible, proporciona la misma ecuación, no importa quién realice el análisis. Bueno, comenzando con un ejercicio de mínimos cuadrados de segundo grado, nos darán primero x y y, donde tendremos que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. En este caso, la variable dependiente será y y la independiente será x. Primero tendremos que acomodar los datos en una tabla, ya que esto nos permitirá hacerlo de una manera más fácil. Tendremos que calcular x cuadrada, x al cubo, x a la 4, x por y x al cuadrado por y. Primero completaremos x al cuadrado. Después x al cubo. Después x a la 4. Después completaremos x por y.
Y por último, x cuadrada por y. Una vez terminado este paso, tendremos que sacar la sumatoria de todos los datos. La sumatoria de x, que en este caso es 21. Los datos de x no siempre van a estar ordenados, pero en este caso se dio así. Sacaremos también la sumatoria de y, que en este caso es 59.1. La sumatoria de x cuadrada, que nos da 91. La sumatoria de x al cubo, que en este caso será 441. La sumatoria de x a la 4, que será 2275, perdón. La sumatoria de x por y, que será 266.9. Y por último la sumatoria de x cuadrada por y, que es 1367.5. Bueno, una vez terminado toda esta tabla, continuaremos con un sistema de ecuaciones donde se puede decir que ya especificado que es esta, donde tendremos que solamente sustituir los valores de la tabla en este sistema, empezando con a sub 0, n. N en este caso sería 7. N son los números de datos que nos dan en el ejercicio. 7 a sub 0 más la sumatoria de x, que en este caso es 21, a sub índice 1, continuando con la sumatoria de x al cuadrado, que es 91, con a2. Y esto tenemos que es igual a la sumatoria de y, 59.1. Continuamos con la siguiente, que sería la sumatoria de x, 21, a 0, más la sumatoria de x al cuadrado, 91, a 1, más la sumatoria de x al cubo, que es 441, a 2. Que esto es igual a la sumatoria de x por y, que es 266.9. Continuando con la siguiente, que es la sumatoria de x al cuadrado, 91, a 0, más la sumatoria de x al cubo, 441, a 1, más la sumatoria de x a la 4, que es 2275, a 2. Y esto nos da la sumatoria de x al cuadrado por y, que es 1367.5. Y una vez teniendo todo este sistema de ecuaciones sustituido, tendremos que sacar cada valor de A0, A1 y A2, que en este caso para A0 nos da un valor de 527 sobre 210. Para A1 nos da un valor de menos 6 quintos. Y para A2 nos da un valor de 11 quinceavos, perdón. Una vez que sacamos los valores de cada variable,
utilizaremos una ecuación que es la ecuación de la parábola, donde dice que f de x es igual a a2 de x al cuadrado más a1 por x más a0. Y acomodando esto tendríamos que queda como a2, que en este caso es 11 quinceavos. Lo podemos utilizar con fracciones, que nos podría dar un valor más preciso, pero también podemos utilizar decimales. Es recomendable utilizar 4 o más de 4. Es 0.73 x al cuadrado más a1, que en este caso queda como menos 1.2 x más a0, que en este caso es 2.50 95.2. Bueno, y aquí ya tenemos lo que es la ecuación de la parábola. Y con esto se podría decir que terminamos, pero también podríamos seguir. Una vez teniendo esto, podemos evaluar todos los valores de x que nos dan, sustituyendo en cada lugar del x, y así poder sacar una estadística más o menos de los valores que nos va a dar. Y eso sería todo en este ejercicio.